En esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser crear un documento en LaTeX para poder entender qué tipos de documentos tenemos, a qué estructura podemos acceder. No son los únicos, de hecho a partir de estos podemos crear los propios o incluso algunas revistas crean sus propios tipos de documento y solamente nos mandan lo que se conoce como un archivo de clase, un CLS. Estos contienen todo el esqueleto de cómo debe de ir el formato. Nosotros crearemos con los tipos básicos y hablaremos en qué se diferencian uno del otro. Cuando iniciamos a crear en TextMaker, veremos nuestra pantalla de esta manera. Hay que aclarar que yo ya lo tengo configurado de cierto modo, por lo que puede ser que difiera un poco de la versión que ustedes tienen. Cuando abrimos TextMaker, podemos irnos a opciones, configurar TextMaker y aquí en órdenes esto tiene que ver con la compilación. Una de las cosas que yo tengo deshabilitada es el utilizar el lector que viene incrustado en TextMaker, el lector de PDF, que es esta opción de aquí. Yo la tengo desactivada. Yo utilizo el externo, el propio del sistema operativo. Ustedes pueden escoger el que más les convenga. La ventaja del interno es que se puede ver justamente aquí a un lado. Por eso cuando instalan TextMaker y lo abren por primera vez, verán que su pantalla está dividida en 3 en lugar de 2, como en este caso, como en el caso mío. Esto se debe a que por default TextMaker utiliza su lector de PDF incorporado, pero eso ya es dependiente de cada gusto. Compilación rápida, este es uno de los comandos que más vamos a estar utilizando. Aquí nos dice cuando nosotros utilizamos el botón que se parece al de reproducir, o que incluso aquí dice compilación rápida, genera todos los comandos necesarios para devolver un PDF, o podemos pedir un archivo de PostScript, dependerá de qué queramos hacer nosotros. Vamos a estar utilizando el compilador PDF LaTeX. Hay algunos otros, por ejemplo, podríamos utilizar el de JTEX. Ya habíamos comentado las diferentes versiones de LaTeX, o bueno, los diferentes ports de LaTeX. Entonces nosotros vamos a estar utilizando PDF LaTeX y lo que hace la compilación rápida es ejecuta el comando de compilación y luego abre el PDF. Ese es el que viene por default. Aquí podremos ver varios. Este de PDF LaTeX, BibTeX, PDF LaTeX por 2, este también es muy útil cuando estamos trabajando con archivos de bibliografía, pero eso lo veremos más adelante. Incluso podemos personalizar nuestro propio comando de compilación. El editor, aquí podemos configurar cómo se va a ver el archivo de código, aquí dentro de TextMaker. Tipo de letra, escogemos la que a nosotros nos guste. Aquí, por ejemplo, yo tengo una de Monospace y luego escogemos el tamaño. Yo lo tengo configurado a 16 y lo interesante aquí es el cambio de colores. En los colores ustedes pueden seleccionar los que más les convenga, van escogiendo este formato y este formato viene en hexadecimal. Esto también se puede personalizar. Pueden buscar en Google un convertidor de colores RGB en hexadecimal. Paleta de colores RGB hexadecimal. Yo estoy utilizando un color de tema que se llama Groupbox. Groupbox es una paleta de colores para desarrolladores que se me hace a mí bastante amigable a la vista. Tiene su versión Dark, que es la que yo estoy utilizando, y su versión Light. Tiene algunas alternativas y aquí abajo están todos los colores. Aquí yo lo amplío. BG es el fondo, que aquí tiene el código hexadecimal. Yo pongo este código aquí dentro de TextMaker y es el que replica, o bueno, el color que selecciona para poner como fondo. FG es el fondo, la fuente, el color de la letra, y los otros son colores para resaltar las palabras clave que tenemos aquí. Aquí nos va diciendo qué tipo de palabra clave utiliza: texto, comentario, cuando entramos al modo mate, cuando metemos un comando de LaTeX. Todo esto lo vamos a entender un poco más adelante. Esto nada más es para que quede claro cómo se puede configurar LaTeX. Bueno, TextMaker. Y lo más importante, los atajos del teclado. Si uno está acostumbrado a trabajar o trabaja bastante con LaTeX, es conveniente poner estos atajos, ya que permiten generar comandos o instrucciones de manera rápida. De cualquier forma, conforme vayamos escribiendo, TextMaker nos dará recomendaciones para los comandos. Entonces yo le doy cancelar por si cambia alguna situación. Y aquí es cuando comenzamos nosotros a trabajar en TextMaker. Voy a crear un archivo nuevo. Cuando creamos un archivo nuevo, aquí nos aparece nuestra ventana de editor de código. Este editor es donde vamos a estar escribiendo todas las instrucciones que nos va a dar el formato al final en PDF. ¿Cómo iniciamos un documento
en LaTeX? Bueno, ya que le dimos archivo nuevo, lo recomendable es siempre guardarlo primero. Entonces nos vamos a archivo y le damos en guardar. Aquí todavía no me da esta opción porque necesito comenzar a escribir algo. Por ejemplo, vamos a ponerle documento de prueba. Vean que yo ya escribí una palabra aquí y aquí salió un asterisco en este cuadro. Este recuadro marca el título o los documentos que están abiertos. No solo aparecen aquí, van a aparecer también acá a la izquierda, en este pequeño recuadro. Entonces, en esas partes nos surgió un asterisco porque quiere decir que hicimos modificaciones al documento y no las hemos guardado. Entonces, en este caso yo le doy archivo y vean que ya se me activó la opción de guardar. Entonces, siempre es recomendable. Lo primero que hay que hacer es guardar nuestro documento. Entonces, le doy guardar. Y otra cosa, vean que aquí aparece una combinación de teclas, control S. Ese es el atajo del teclado para poder estar guardando sin tener que venir a archivo y guardar. Cuando nosotros apretamos control S, ya se habrá guardado el documento. Si queremos modificar el archivo guardado, le queremos cambiar el nombre o situaciones así, vamos a seleccionar guardar como. Vean que guardar como no tiene un atajo asignado. Guardar todo es cuando tenemos varios archivos abiertos. Entonces, en ese caso, se guardan todas las modificaciones que hayamos hecho en cada archivo. Y guardar una copia es crear una copia del archivo actual, ¿vale? Entonces, yo le doy control S, no le di guardar todavía, le doy control S y vean que aparece la ventana de guardado. Entonces, aquí creo una carpeta nueva, vamos a llamarle LaTeX. Creo una nueva carpeta y vamos a ponerle a este primer documento. No es necesario que le pongamos la extensión archivo. TextMaker se encarga de eso. Pero si no estamos utilizando TextMaker, ¿qué extensión deben de llevar los archivos? Bueno, los archivos de LaTeX llevan la extensión .teg. Recuerden que al final LaTeX es una variación de teg. Entonces, bueno, una extensión de teg para ser precisos. Entonces, la extensión que tienen es TEX. TextMaker le agrega en automático esa extensión. Yo no necesito ponérsela. Entonces guardo como mi primer documento. Y ya en este momento vean que incluso aquí aparece el .teg. TextMaker se encargó de ponerle esa extensión. Ahora sí. Vean que acabo de borrar la palabra prueba y otra vez me aparece el asterisco. Pero en esta ocasión sí puedo apretar control S y desaparece. Quiere decir que ya guardé mi documento. Si ya no vemos ningún asterisco aquí, quiere decir que habremos guardado todos los cambios. Yo recomiendo que con bastante frecuencia guardemos nuestros documentos. Se puede activar una opción de guardado en automático, ¿vale? No hay problema, pero yo recomiendo que lo hagamos manual para estar siempre seguros de que se ha guardado todo bien. Ahora, nuestro documento aquí viene completamente en blanco, no hay ninguna instrucción. Un documento en LaTeX se ve como si fuese muchas letras con colores aquí en TextMaker. Vamos a entender qué partes tenemos. Esta parte es el editor. Esta parte que dice estructura es donde podremos ver los enlaces a cada una de las divisiones que nosotros hagamos en nuestro documento. Nuestro documento se puede separar por secciones, por subsecciones, por subsecciones y así sucesivamente, pero también se puede separar por capítulos, por partes, etcétera. Todo dependerá del tipo de documento que nosotros estemos haciendo. Bueno, todas esas divisiones van a aparecer aquí en la parte de estructura. Va a ser una forma de localizar texto fácilmente dentro de nuestro documento. Van a ir apareciendo en esta parte. Esta de aquí abajo, este recuadro que aparece aquí con el nombre de primer documento.teg, será una lista de todos los documentos que tenemos abiertos a la vez. Podemos abrir más de un documento y estarnos moviendo entre ellos. Como ahorita solamente tenemos abierto primer documento.teg, entonces solamente aparece primer documento. En el editor lo importante es justamente la parte donde vamos a escribir el código y estas líneas o estos números que aparecen aquí. Estos números nos indican el número de línea donde estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, estamos en la línea 1 de nuestro documento. Cuando compilamos y hay errores, nos dice, tengo un error en la línea N.
Entonces lo que hacemos es buscar la línea N en estas partes y comenzamos a modificar justamente para encontrar el error. Eso es de gran ayuda. Compilación rápida. En esta barra que tenemos aquí arriba tenemos dos botones que parecen de reproducir. Este que dice iniciar y este que también dice ver. Este que dice iniciar lo que ejecuta es la orden que está seleccionada aquí en el recuadro de la derecha. Yo tengo seleccionada compilación rápida, pero vean a qué se refiere todo esto. Vale, lo que dice es que va a compilar en LaTeX, lo que dice es que va a compilar de DBI a PostScript, va a compilar en PDF LaTeX, va a compilar en BibTeX. Tenemos diferentes tipos de comandos para poder ejecutar con este botón. Nosotros dejamos seleccionado compilación rápida, que es el que vamos a estar utilizando. Y en este deber lo que nos hace es, si queremos ver el archivo PostScript que nos ha generado, el archivo DBI que nos ha generado, recuerden que el DBI es el original con los que se creaban archivos LaTeX. Esto era la salida de los archivos LaTeX originalmente, pero ahora utilizamos ver PDF. Ya generamos un PDF. Entonces, este segundo botón nos sirve para ver el PDF que se genera. Si hay errores, no se genera un PDF nuevo. Y bueno, hay algunas excepciones donde sí se genera el PDF, se sobrescribe el PDF, pero en la mayoría no se va a generar uno nuevo y este ejecuta el que tiene a la mano accesible. ¿Vale? Compilación rápida, lo que va a hacer es primero compila nuestro código LaTeX y luego nos abre el lector de PDF. En el caso de que no tengan seleccionado el visor externo de PDF, a la derecha tendrán un tercer recuadro. Ese tercer recuadro tiene el PDF. Miren, vamos a configurar TextMaker para que me muestre esto. Déjenme escribir document class. Ahorita explico todo esto. Voy a reiniciar TextMaker ya que me lo requiere para poderlo incrustar. Aquí está. Así se vería incrustado el lector de PDF de TextMaker. Todas las modificaciones se verían aquí. Pero como les digo, yo prefiero no activar esa opción, le quito incrustar y utilizar el lector de PDF externo. Solamente es cuestión de gustos. Ya lo tengo aquí y si yo compilo, en automático me abre mi lector de PDF que tengo en Ubuntu. Todo esto que hice nada más es para mostrar cómo se vería el lector de PDF incrustado y vamos a seguir entendiendo cómo funciona TextMaker. Ahora, si no queremos estar dando aquí compilación rápida, lo que podemos hacer es apretar la tecla F1. Ese es el atajo del teclado para poder compilar rápido. Con F1 podemos compilar rápido. Entonces, ahora sí, ya que tenemos entendido todas las partes de TextMaker, espero que haya quedado claro esto, vamos a crear nuestro primer documento en LaTeX. Borro el contenido, guardo para que esté como nuevo y ahora sí, LaTeX se compone de dos partes principalmente. ¿Qué partes son? Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro documento en LaTeX, supongamos que este es nuestro código, este es nuestro archivo .tex, tiene una primera línea, que es donde vamos a indicar el tipo de documento con el que vamos a trabajar, y una siguiente línea donde va a iniciar nuestro contenido, que se le va a conocer como entorno. A toda esta parte entre la primera línea y la línea que nos va a destacar nuestro contenido, le vamos a conocer como preámbulo. Aquí vamos a configurar todo nuestro documento de LaTeX. Fuentes, colores, comandos especiales, inclusive librerías, el idioma en que se va a manejar el documento, todo eso se va a escribir en el preámbulo. Mientras que la siguiente parte se le va a conocer como cuerpo del documento. Aquí va a ir todo el contenido, todo lo que nosotros vamos a estar haciendo. Incluso después veremos cómo dividir nuestro código LaTeX en varios archivos y aquí irán en el cuerpo la inclusión de esos archivos. ¿Cómo determino la clase preámbulo? Bueno, más bien no la clase preámbulo, la sección de preámbulo. Cuando creamos un documento en LaTeX, la primera instrucción que debemos de poner es document class. Vean que TextMaker me da la sugerencia acorde a conforme voy escribiendo del comando que quiero escribir. Si yo la subrayo con azul con el mouse, o lo puedo hacer con las flechas de arriba y abajo del teclado, y luego le doy enter, me genera todo el comando. ¿Vale? Cuando tenemos, antes de borrar eso, cuando escribimos un comando en LaTeX, siempre viene indicado por una diagonal. Inicio
de un comando. Siempre, cuando vamos a iniciar un comando en LaTeX, siempre tenemos que poner una diagonal. Luego de esta diagonal viene el comando, lo que nosotros queramos escribir, bueno, la instrucción que le queramos dar a LaTeX. Y lo siguiente, puede venir acompañado de unos corchetes. A estos se les conoce como argumentos opcionales. Quiere decir que no son necesarios para que el comando pueda ser ejecutado. Y lo siguiente son unas llaves. Dentro de estas llaves se le conocen como argumentos obligatorios. Cuando son argumentos obligatorios, quiere decir que son esenciales para el funcionamiento de nuestro comando. Ninguno de los dos es necesario que aparezca en el comando. Ninguno de los dos es esencial. Podemos tener comandos que solamente se escribe la diagonal y el comando. Pues esto se debe a que la configuración ya se dio previamente. Entonces, no es necesario ni uno ni otro, pero cuando aparecen, recuerden que los corchetes son opcionales y las llaves son obligatorias. Entonces, en este caso, cuando creamos nuestro primer documento, lo primero que debemos de poner es Document Class. Document Class tiene unas configuraciones opcionales. En estas opciones podemos configurar el tipo de papel, el tamaño de fuente, el espaciado, el número de columnas que podemos poner en nuestro documento. Hay varias configuraciones. La mayoría de ellas las podemos realizar posteriormente en el preámbulo y podemos tener un mayor control con algunas paqueterías. Por ejemplo, si yo escribo 11 puntos, así, 11 pt, quiere decir que el tamaño de fuente que voy a utilizar mi documento es de 11 puntos. Pongo una coma y si yo escribo después letter paper, quiere decir que el tipo de papel que va a utilizar mi documento es de tamaño carta. Podemos realizar diferentes configuraciones aquí. Todo dependerá de qué tipo de documento queramos crear. Pero todas son opcionales ya que están dentro de corchetes. Posteriormente tenemos unas llaves. Esto quiere decir que el comando document class sí tiene argumentos obligatorios. ¿Qué argumentos obligatorios tiene document class? El tipo de documento con el que vamos a estar trabajando. LaTeX por default maneja ciertos tipos de documento. Esto es para clasificar qué secciones podemos poner y qué secciones no vamos a poder acceder a ellas. Suena un poco absurdo porque entonces ¿por qué no poner todas directamente? Pero esto es para facilitar el formato del documento. Incluso habrá algunos formatos que no contienen secciones. Por ejemplo, tenemos el más utilizado que es Article. Article nos permite crear un documento que contiene secciones, subsecciones y así sucesivamente. Podemos poner subsecciones, por ejemplo, hasta 3 niveles. Article solamente nos permite separar en secciones. Esto es para los artículos, por ejemplo, de revistas. El título en este caso no se pone como una portada aparte, sino que se pone como una cabecera dentro de nuestro documento. El abstract va a ser un pequeño párrafo debajo de la información del título, las palabras clave que nosotros pongamos, el nombre de los autores, etc. Este es un formato relativamente simple. Tenemos el formato o el tipo de documento report. Este contiene lo que hace article, pero agrega los capítulos. Los capítulos son una colección de secciones y así nos permite clasificar nuestro documento casi como si fuera un libro. Este es más utilizado para tesis o reportes científicos más completos. Aquí sí la portada de la información o la información del artículo y todo esto lo genera directamente en una página aparte. Article, por ejemplo, no contiene por default el contenido de las secciones, no contiene un índice, se lo tendríamos que agregar nosotros de alguna manera, mientras que report sí puede agregar un índice. Esa es una gran diferencia. Luego tenemos el tipo de documento book. Este es el más completo de todos. Contiene secciones, capítulos, o sea, contiene todo lo de reporte, todo lo de artículo, pero adicionalmente contiene partes. Por ejemplo, a veces leemos un libro que está dividido en 2 partes, 3 partes, 4 partes y cada una de ellas tiene capítulos independientes. Esto nos permite hacer book. Este es de los
o es el más completo de todos los tipos de documento. Estos tres se pueden considerar los documentos básicos con los que podemos trabajar cualquier cosa que nosotros queramos hacer y solo con el formato ir modificando su comportamiento. Pero adicionalmente, la instalación del LaTeX, si es que instalamos todas las librerías, nos permite crear otros tipos de documento que ya no son tan esenciales, son derivaciones de estos, pero ya vienen predefinidos para hacer algo en específico. Por ejemplo, los tipos de documento Beamer. Beamer está hecho para realizar presentaciones de manera sencilla. Se pueden personalizar y todo, aunque ya nos ofrece algunos templates o algunos temas para ya poder diseñar nuestra presentación. Habrá quienes no les gusten esos por default y pueden crear su propio formato para la presentación de tipo Beamer y que no se vea como estas que ya vienen por default. Anteriormente a Beamer se utilizaba Slides y todavía sigue siendo un tipo de documento. Igual, este crea diapositivas, ¿vale? Que no es más que poner una página del documento en horizontal, o bueno, poner las páginas del documento en horizontal y empezar a modificar los tamaños de fuente para que sean legibles dentro de una presentación en un proyector o algo así. Entonces, Slides lo que hacía es lo que hace hoy en día Beamer, pero Beamer tiene una manipulación más sencilla. Este prácticamente podríamos decir que está en desuso. Todavía hay quienes se atreven a utilizarlo, pero hoy en día es más completo utilizar Beamer. Y otro tipo de documento que podemos manipular con LaTeX, por ejemplo, es el Standalone. Standalone lo que nos permite es crear pequeños documentos recortados para compartir, por ejemplo, fórmulas. O, por ejemplo, también podemos compartir documentos con información precisa, que no requeramos toda la página completa. Vamos a decirlo así, este nos permite generar documentos recortados. Si queremos compartir alguna fórmula con alguien, la mejor opción es utilizar Standalone. Cada uno de estos tiene su propia configuración. ¿Y dónde se pone la configuración? Justamente en estas partes, en los comandos opcionales de Document Class. Ahí podemos configurar cada uno de los tipos de documento que nosotros podemos generar. Estos no son todos, hay muchos más. Hay, por ejemplo, unos de la IEEE. Es más, algunas revistas, como les dije, mandan su archivo CLS que nos permite crear un nuevo tipo de documento. Solamente hay que ponerlo justo al lado de donde estamos guardando nuestro archivo .teg. Guardamos ese archivo que nos facilita la revista o la editorial donde estamos trabajando y con él ya podemos trabajar directamente aquí como tipo de documento. Ese tipo de documento lo ponemos en los comandos obligatorios de Document Class, en los argumentos obligatorios de Document Class. Entonces aquí pongo article, ¿vale? Que es con el que vamos a estar trabajando. Guardo y ahora doy un enter. Todo lo que está posterior a Document Class se le conoce como preámbulo. Si yo escribo el símbolo de porcentaje así solamente, voy a estar creando un comentario. Cuando yo pongo el símbolo de porcentaje, esto inicia un comentario. ¿Qué son los comentarios? Bueno, son líneas del documento que el compilador va a ignorar. O sea que el compilador va a ignorar esto que escribí preámbulo. Todo lo que escriba a la derecha del símbolo de porcentaje va a ser ignorado. Si quiero crear varias líneas con un comentario con varias líneas, tengo que ir poniendo en cada una de las líneas el símbolo de porcentaje. Y entonces todo lo que está a la derecha lo va a ignorar el compilador. Entonces, en este caso va a ignorar la palabra preámbulo. Lo siguiente, vamos a iniciar begin document. Vamos a iniciar en esta manera begin document y end document. La instrucción begin, ¿vale? Es un comando de LaTeX que indica que se va a iniciar un entorno. Un entorno es una sección, pero no de nuestro documento PDF, sino una sección de nuestro código. Un entorno es una sección de código. Y pongo código en mayúsculas porque quiere decir que es una sección
dentro del código de LaTeX, no dentro del PDF. A diferencia de esto de section, subsection y subsection, chapter y part, que son divisiones de nuestros documentos, estas sí aparecen en el PDF, esta no. Esta es propia del código. ¿Cómo iniciamos un entorno? Un entorno siempre inicia con el comando begin. Con begin estaremos iniciando un entorno y luego, como argumento obligatorio, tenemos que poner el tipo de entorno. Y este siempre tiene que ser de último, o cuando ya acabemos de trabajar en esta sección, tiene que tener un comando end. Y de igual manera, entre llaves, como argumento obligatorio, tenemos que poner el tipo de entorno que estamos cerrando. Si aquí tenemos begin, entorno, tipo de entorno, vamos a llamarle A, por ejemplo, aquí también tiene que aparecer A. Se cierran con el mismo tipo. Aquí estamos iniciando nuestro documento y lo estamos terminando hasta aquí abajo. A esta parte, a todo lo que está dentro de este entorno, le conocemos como el cuerpo del documento. Aquí va a ir todo el contenido de nuestro documento. Todo lo que hagamos, texto, fórmulas, etcétera, va a ir en esta parte. Por ejemplo, si yo escribo Hola Mundo, que es un clásico, ya habré creado el contenido. Ahora, doy Control S y luego doy compilación rápida con el botón de aquí, pero puedo hacerlo directamente con F1. Y ya me aparece Hola Mundo en el PDF. Vean que ignoró completamente este texto y este texto. Eso se debe a que son comentarios. Entonces, regresando a la parte de entornos, este entorno de document es esencial para nuestro documento. Si no escribimos nada dentro de document, va a ser ignorado o nos puede causar error. Todo debe de ir aquí dentro de begin document y end document. La configuración de nuestro documento, la generación de comandos, la inclusión de librerías, que lo veremos en la siguiente parte, va dentro del preámbulo. El preámbulo es la parte de configuración, mientras que el contenido va entre begin document y end document. A lo largo de LaTeX podremos trabajar con diferentes entornos, pero el esencial, el que todo documento de LaTeX debe de tener, es este, el de document. Espero que hasta aquí haya quedado claro cómo crear un primer documento en LaTeX y conforme avancemos iremos trabajando con cada uno de estos: Article, Report, Book, Beamer y Standalone. En una instancia nos centraremos en Article porque este nos permite crear los documentos más sencillos. Después que hablemos del modo Mat, veremos cómo Standalone nos permite generar fórmulas. Y ya por último crearemos presentaciones con Beamer. Entonces hasta aquí de momento lo dejamos y lo siguiente será trabajar con documentos más completos.